ideología y propuesta económica. Para esto contamos con la presencia de dos ponentes, el profesor Categui, profesor principal de Economía de la Católica, y con David Tejada Pardo, que es dirigente del partido y que también estudió Economía de la Católica. Comenzaremos con las exposiciones, de ahí vamos a tener cabida a que ustedes hagan sus preguntas para esclarecer más o menos qué es lo que tienen duda o un proponimiento o lo que surge con respecto. Muchas gracias. Una identidad de la peruanidad, para llamarlo de alguna manera.
cómo se refleja el problema de la identidad? ¿Cuál es la pregunta central cuando hablamos de identidad? ¿Qué cosas somos? ¿Qué nos diferencia de los demás? ¿De dónde venimos? Ese es el problema, es la pregunta central que uno se hace cuando habla de identidad. Y en el caso peruano, lo voy a plantear dicotómicamente, aunque no es así, pero para efectos didácticos de ustedes, somos nosotros occidentales y cristianos en versión ibérica, o somos andino-amazónicos, somos lo uno, somos lo otro, somos algo distinto, somos una mezcla. ¿Qué cosas somos nosotros? Esa es la resolución del problema de la identidad. Y es un problema que ha arrastrado por mucho tiempo a muchísimos peruanos, a los peruanos más sensibles y más ilustres. Esa fue la pregunta que se hizo el hijo de un español y de una noble indígena de Cusco, llamado Garcilaso de la Vega, que tenía su padre español, había sido educado en el español castellano en ese momento, en ese idioma, y al mismo tiempo tenía su madre que era de la nobleza originaria, y ella se reunía y le comentaba cómo fue el imperio tahuantinsuyo, cómo fueron los incas. Entonces, esa sí es la pregunta. ¿Qué cosa soy yo? ¿Lo que viene de mi padre o lo que viene de mi madre? Él se propuso, desde el punto de vista de la lógica de la herencia de su padre, demostrar que la herencia de su madre no era cualquier cosa, sino era una civilización que tenía mucho que aportar. Y escribió un famoso libro, Comentarios Reales de los Incas, que fue un intento de decir, yo no provengo por el lado de mi madre, de ningún pueblo primitivo, sino de una civilización que hizo aportes y que se tiene que considerar y respetar en esa medida y en esa magnitud. Eso fue una manera de plantearse el problema de Garcilaso de la Vega. Lo más cómodo de Llana lo hizo de la misma manera, pero en este caso del lado de los pueblos originarios. Crónica del buen gobierno, ¿verdad? Para demostrar que también había una organización, una lógica, pero desde la perspectiva no de ese drama de los dos mundos, sino desde el mundo de los pueblos originarios hacia el mundo hispano, el mundo occidental, el mundo cristiano. Muchos años después, ese dilema también lo vivió quien organizó el más importante levantamiento que hizo sembrar el imperio español y que de haber triunfado puede haber cambiado la historia no solamente del Perú, sino de América del Sur. Me refiero a la gran rebelión de Tupac Amaru. O sea, bien convocante. Tupac Amaru y Micaela Bastida. Fueron los dos, no solamente Tupac Amaru. Y Tupac Amaru tuvo el mismo problema. Él había estudiado en un colegio jesuita, él hablaba perfectamente el español, era al mismo tiempo de la nobleza indígena, descendiente de Tupac Amaru I, por eso se llamaba Tupac Amaru II. Y cuando hace su gran levantamiento, gran rebelión, que de hecho ese caso fue sangrienta, hizo sembrar el imperio español en esa época, lo que se conocía como Perú, que era más grande que el Perú actual, tenía 1.200.000 habitantes, y en solo 6 meses murieron más de 100.000 por la rebelión, casi en cuenta. Es como si hubiera una rebelión ahora y con 30 millones de peruanos mueren 600.000. Estamos hablando de una rebelión de una gran magnitud que no se localizó en la totalidad del país, pero sobre todo en la parte sur del Perú y en Bolivia. Y si uno ve la rebelión de Tupac Amaru, es también el mismo problema. Tupac Amaru vestía como español, pero al mismo tiempo tenía el símbolo caico. Al mismo tiempo reconocía fidelidad al rey, pero le pedía una serie de reclamos que no se habían cumplido. Al mismo tiempo se consideraba cristiano, pero por otro lado, al mismo tiempo que eso, él se consideraba inca y descendiente de los incas, y apelaba a los símbolos del tahuantinsuyo. Al final, ¿qué era? Era
plenamente resuelto. En el caso de José Gabriel Cotocán, ¿y cuál fue su libro de cabecera? Que después fue prohibido porque fue derrotado José Gabriel Cotocán y Tupac Amaru. Los comentarios reales de los incas. Ese libro fue prohibido porque en realidad reconstruía el pasado del otro lado de la peruanidad que siempre estuvo oculto, que siempre estuvo marginado, la vertiente andino-amazónica. Ustedes dirán, pero bueno, eso pasó hace mucho tiempo, 1780. Estamos en el año 2021. Sin embargo, hace 40 años, poco más, 42 años, también un peruano ilustre se vio en el mismo dilema y no lo pudo resolver adecuadamente. Recuerden que hubiera cumplido 100 años un escritor peruano, antropólogo al mismo tiempo, José María Díaz. José María Díaz si estuviera vivo, hubiera cumplido 100 años ese año. ¿Y qué pasó con José María Díaz? José María Díaz era un misti, hijo de un misti, que perdió su madre, el misti se casó, su padre se casó con lo que fue su madrastra no lo recibió bien y al final fue educado por un indígena. Y él desde pequeño supo del quechua, de la visión de los pueblos originarios, y él siempre se debatió, y eso se ve en sus libros y en su drama personal, entre los dos grupos, porque había asimilado totalmente el mundo antiguo, el quechua, la visión, la cosmovisión andina, pero al mismo tiempo era claramente un misti, y hablaba español, y era visto como un misti. Él se suicidó en 1969. En 1969. No estamos hablando de 1600, 1700, 1800. 1969, hace 42 años. Entonces, ese problema es el problema de la identidad, que ya se está resolviendo en el pueblo peruano, porque ya se está resolviendo en la medida en que ya empezamos a reconocer que nosotros provenimos de dos matrices civilizatorias. Una matriz, obviamente, que no se puede negar, que es un dato de la realidad, una matriz occidental, cristiana, presbibérica, pero que al mismo tiempo hay otra matriz que siempre estuvo aplastada, sumergida, pero que nunca desapareció, que fue la matriz andino-amazónica, que fue dominada, dicho sea de paso, en términos culturales y en términos raciales, por el racismo que siempre hubo en este país. Una manera de considerar el racismo es una manera de entender que hay pueblos inferiores y pueblos superiores. Entonces, lo andino-amazónico fue aplastado, pero supervivió. Y ahora se está resolviendo en el famoso clamor del propio José María Díaz para utilizar sus palabras de manera adecuada y no como lo intentó un presidente. Una patria de todas las patrias, un Perú de todas las sangres, un Perú que reconoce una peruanidad que se reconoce tributaria no de una, sino de dos matrices civilizatorias que deben reconocerse en igualdad de condiciones, la occidental y cristiana y la andino-amazónica. Esto ya se está resolviendo en la población, pero no se ha resuelto en el Estado, porque el Estado es un Estado criollo, ¿no? Es un Estado monolingüe y monocultural que solamente habla español. Y no refleja, por lo tanto, esa sociedad que ya va reconociendo que viene de dos matrices civilizatorias. Un ejemplo nos va a aclarar el panorama mucho mejor. ¿Algunos de ustedes hablan alemán por casualidad? ¿Algunos de ustedes todos alemán? Ya. Hablas alemán, pero el resto no habla, ¿no es cierto? Entonces contigo no habla acento. Pero para los que no hablan alemán, ¿cómo se sentirían ustedes si es que se enferman para una posta de salud? A un puesto de salud y los atienden en alemán. ¿Cómo se sentirían? Extraños en su propia tierra. ¿Cómo se sentirían ustedes si tienen que hacer un juicio, un litigio, y todos los abogados hablan alemán, y todos los escritos tienen que hacerse en alemán? ¿Cómo se sentirían? ¿En igualdad de condiciones o en desventaja?
desde bueno, ¿cómo se siente una campesina Aymara Blanque en la meseta del Collado del lado Titicaca cuando va a un puesto de salud y la atienden en español? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente un campesino que está litigando por sus tierras o por algo, que solamente es quechua hablante y todos los trámites judiciales los tiene que hacer en español? ¿Cómo se siente? Bueno, otros países han resuelto ese problema. Reconocen las lenguas oficiales, ¿no? Y son pluriculturales y multilingües y pluricivilizaciones. Hay países que tienen todas las cosas en los idiomas de ese país. Nosotros no. Entonces, hay un problema de un Estado que es monocultural, monocivilizatorio, que ya no refleja una sociedad que se reconoce multicultural, pluriétnica y al mismo tiempo pluricivilizatoria. Entonces, la pregunta es, si la identidad es un problema central para definir una nación, ¿hemos resuelto plenamente el problema de la identidad? La respuesta es no. Falta transformar el Estado para que el Estado refleje esa realidad que la sociedad empezó a resolver a lo largo de toda la historia. Entonces, tema uno, identidad. Desde el punto de vista de identidad, no somos aún plenamente una nación, estamos en camino de ser. Plenamente, habla de la nación plena. Segundo elemento, soberanía. Identidad solo, soberanía. La soberanía, no entendida solamente en el sentido estrecho de soberanía territorial, en el sentido de que hay un Estado y una población que hace respetar sus leyes dentro de su territorio y que tiene el control de los medios coercitivos y legales dentro de su territorio. Esa es una concepción de soberanía, pero es insuficiente para que haya una nación. Una nación tiene que ser soberana, además de lo territorial, tiene que ser soberana en términos de tomar sus propias decisiones en cuanto al modelo de desarrollo que tiene. Soberana en cuanto a tener control sobre el uso de sus recursos naturales, su riqueza, su biodiversidad. Tiene que haber soberanía sobre los recursos naturales, tiene que haber soberanía energética, soberanía acuífera, soberanía para decidir qué tipo de desarrollo y qué tipo de política económica y política social, a partir de esa definición del desarrollo, tiene que hacer el país con autonomía. Porque autonomía significa que uno decide sin presión externa, que uno tiene la capacidad de decidir implementar lo que decide. Y una soberanía que habría que llamar de alguna manera subjetiva, pensar desde el punto de vista del país y no pensar solamente desde una perspectiva distinta del país. Y la pregunta es, a todas luces evidente, ¿tenemos soberanía territorial? ¿Pero tenemos soberanía sobre los recursos naturales? No. ¿Tenemos soberanía sobre el modelo de desarrollo que queremos empujar, que nos proponemos? No. ¿Tenemos soberanía subjetiva? ¿Acaso no se habla de un eurocentrismo? ¿No se habla justamente de una manera de pensar que no necesariamente de una manera colonial de pensar y de una manera autónoma de pensar? Desde el sur, como se dice, desde el Perú, en el sur, y no solamente desde el norte. Entonces, la pregunta es evidente. El tema de la soberanía sigue pendiente, no está totalmente resuelto. Identidad, soberanía. Tercer elemento. Estoy yendo muy rápido porque no hay tiempo. Integración. Solamente hay nación cuando todos se sienten parte de una comunidad política, parte integrante en igualdad de condiciones y de manera solidaria. La integración tiene muchas dimensiones. Integración desde el punto de vista de la geografía, integración desde el punto de vista del transporte, de las comunicaciones. Un país, para que sea nación, tiene que estar plenamente integrado. Integrado significa que cualquier ciudadano de ese país puede comunicarse, que puede transitar desde cualquier rincón de ese país a cualquier otro lugar que quisiera. Y eso supone una red de caminos, de ferrocarriles, de medios de comunicación
plenamente integrados. Integración desde el punto de vista del mercado, un mercado único nacional y no archipiélagos de mercado, desconectados a veces los unos de los otros. Una nación tiene que tener un mercado unificado. De modo tal que cualquier ciudadano de esa nación, en cualquier parte donde esté, puede vender y comprar con cualquier otro dentro de la nación. Sin embargo, eso no es el caso de Perú, porque hay lugares donde los campesinos tienen que venir vender por un sol 50 centavos una java de frutas, porque no tienen acceso a los mercados, porque no hay transporte, porque no hay condiciones de mercado. No hay un mercado nacional unificado. ¿No es esto? Entonces, otro elemento de la integración es una integración económica desde el punto de vista del mercado. Pero hay también otra dimensión de la integración que es fundamental, que todos seamos ciudadanos plenos con igualdad de derechos. ¿Qué cosa es ser ciudadano? El derecho de todas y todas a tener todos los derechos. Eso significa que no debe haber ciudadanía de primera, de segunda, de tercera o simplemente no ciudadanos. Todos tenemos que ser ciudadanos con pleno ejercicio de nuestros derechos. Y así nos sentimos entonces integrados, parte de nuestro país, parte de la comunidad política. Yo les pregunto a ustedes, desde el punto de vista de los derechos, ¿todos los peruanos tenemos los mismos derechos? ¿O hay peruanos que tienen derechos de primera, derechos de segunda, derechos de tercera? Todos gozamos de igualdad de derechos, todos somos tratados igualmente, no solamente por derechos civiles y políticos, sino también y sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. La respuesta es no. La respuesta es no. Todavía no estamos plenamente integrados desde el punto de vista de una ciudadanía efectiva. Entonces, nuevamente la pregunta, si la integración de todas esas dimensiones es una condición básica de la nación y hacemos el examen de la realidad peruana actual, ¿somos ya plenamente una nación? ¿O nos falta para construir la nación? Nos falta. ¿Por qué? Hay peruanos que no tienen acceso a la salud, hay peruanos que no tienen acceso a la seguridad social, hay peruanos que no tienen acceso a un mínimo de derechos laborales, hay peruanos que no tienen acceso a una pensión digna, hay peruanos que no tienen acceso plenamente a la justicia, a la igualdad de condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Recién los peruanos pudieron votar un plan universal con la Constitución del 79, porque hasta antes de eso los analfabetos no votaban. Entonces, desde este punto de vista, no hay una integración. Y eso trae consecuencias, porque recuerden que la guerra con Chile, los campesinos, los originarios, pensaban que era una guerra civil entre General Chile y General Perú, porque no sentían su país, porque el Estado no los representaba. Y no es que no fueran patriotas, porque al final la mayor resistencia contra la invasión la hizo el pueblo con la resistencia de Cáceres, ¿no? La resistencia que se hizo en la campaña de la Bregua. Entonces, sin embargo, el ejército chileno, los chilenos que venían acá sí luchaban por su patria, porque sí tenían ya concepto de nación, porque se sentían integrados. Entonces, identidad, soberanía, integración, cuarto elemento básico para una nación, conciencia nacional, proyecto nacional y clase dirigente. Voy a explicarlo muy brevemente. Conciencia nacional significa conciencia de ser nación, ponerse la camisa nacional y no solamente los objetivos, los intereses particulares, corporativos de cada uno. Tener una conciencia de nación, y no solamente de grupo, de clase, de corporación, sino conciencia nacional. Y esa conciencia nacional, cuando se extiende, se expresa en un proyecto de nación. ¿Qué significa eso? Que no basta tener un futuro con un pasado compartido, sino tiene que haber un futuro compartido, una idea de cuál va a ser nuestro futuro. Eso se llama proyecto nacional. Y dicho sea de paso, ni siquiera lo del pasado es tan articulado, porque sectores dominantes de este país dicen incas sí, indios no. Una buena manera, ¿no? O sea, claro, como uno tiene que remitirse al pasado para buscar la peruanidad, dicen los incas.
Y no puede haber proyecto nacional si no hay alguien que lo encarne, que lo empuje. Una clase dirigente, una élite dirigente. Y lo que hemos tenido toda la vida es una clase dominante, pero no una clase dirigente. Ustedes saben la diferencia. La clase dominante es la que simplemente cuida sus intereses y sus bolsillos. La clase dominante se convierte en clase dirigente cuando mira más allá de sus intereses particulares y corporativos y se propone mirar las cosas desde la perspectiva del conjunto de la nación y no de sus intereses particulares. Y la pregunta es, ¿tenemos clase dirigente o solamente clase dominante? Clase dominante. Y esto lo dice Ariel Azorre, lo dice Mariate, lo dice Bazar, lo dice Coser, lo dicen todos los que han analizado la realidad peruana. No tenemos una clase dirigente. Deberíamos tenerla. Y justamente porque no hay una clase dirigente, no hay la capacidad de elaborar un proyecto nacional compartido. ¿Me dan cuenta? Entonces, este cuarto elemento lo tenemos plenamente, tenemos plena conciencia nacional, se ha avanzado mucho. Tenemos proyecto nacional, falta. Tenemos clase dirigente, está en construcción. Pero no la tenemos todavía. Quinto elemento. Todo eso en el contexto de la globalización, en el contexto de la realidad geopolítica del mundo, en un país mediano, no pequeño como el nuestro, no somos un país continente, significa que la única manera de poder realizar la nación, aunque les parezca contradictorio, es en el marco de un proyecto regional. En otras palabras, no hay proyecto nacional para el caso peruano si no es en el contexto y en el marco de un proyecto regional. ¿Y qué significa proyecto regional? No hay proyecto nacional al margen de un proyecto continental latinoamericano, sudamericano en este caso. La integración de los pueblos de América Latina va de la mano. Y eso también lo han pensado Ariel Azorre, Mariate, Víctor Andrés de la Urbe, Bazar, todos. Tenían conciencia de que no bastaba con un proyecto nacional, sino ese proyecto nacional tenía que formar parte de un proyecto continental. La patria grande, nuestra América, como decía Martín, la unidad de los pueblos de América Latina. Por eso nuestro nacionalismo no es solamente peruano, es un nacionalismo continental indoamericano. No es un nacionalismo estrecho, es un nacionalismo continental indoamericano. Esos son los 5 elementos. Esos son los fundamentos de la propuesta nacionalista. Y nosotros recogemos todas aquellas vertientes doctrinarias e ideológicas que intentaron dar respuesta a estos problemas. Por eso tenemos por lo menos 4 o 5 vertientes ideológicas que reconocemos. La tradición antiimperialista, el socialismo andino, no europeo, andino, la tradición democrática republicana, el republicanismo cívico, y un latinoamericanismo militante. Un latinoamericanismo militante. Esas son las vertientes que forman la ideología del Partido Nacionalista. ¿Y qué significa entonces el proyecto nacionalista y nosotros la gran transformación con mayúscula? Resolver las tareas inconclusas de la construcción de la nación. Y resolver las tareas inconclusas de la construcción de la nación son resolver, entre otros, en términos históricos, estoy hablando de gobiernos en términos históricos, el poder de la identidad, el poder de la soberanía, el poder de la integración, el problema de la conciencia nacional, proyecto nacional, clase dirigente, y el problema de la integración latinoamericana con los pueblos de América Latina. Eso es, en síntesis, lo que fundamenta nuestra propuesta. Podríamos hablar mucho al respecto, pero eso es en síntesis lo que fundamenta nuestra propuesta. Disculpen la intención, pero bueno, no encontraba otra manera más sintética de plantear el tema de lo que significa el nacionalismo. Somos entonces constructores de la nación en el contexto de la unidad de los pueblos de América Latina. Muchas gracias. Sé que, digamos,
hay bastantes de ustedes seguramente que no han tomado una decisión positiva. A ellos un doble saludo por la preocupación cívica que tienen y que al no tener definida una posición con respecto a lo que está ocurriendo en el país ahora y no haber definido su voto, buscan la forma de informarse con la finalidad de hacer una decisión propia de ustedes y que sea buena para el país. Yo sí ya decidí mi voto, por supuesto, y lo que voy a tratar de conversar con ustedes es por qué he decidido mi voto de esa manera, ¿no? Y entonces, cogiendo algo de lo que dijo David, David habló de la falta de integración del país, ¿cierto? Esta falta de integración es resultado de la historia. Hemos tenido una historia muy difícil. Tenemos un país enfermo. ¿Enfermo en qué sentido? En el sentido de que periódicamente se producen unas crisis espantosas. Y estas crisis espantosas en la historia de los países se llaman violencia. Entonces tenemos un país con explosiones de violencia. Y ese es un país enfermo. Los países sanos no tienen ese tipo de manifestaciones, digamos. Son una especie de fiebres, ¿no? Producto de infecciones digamos, generalmente en el Perú han sido curadas parcialmente y nunca han sido resueltas las causas que producen esa infección y esa fiebre. Entonces, al no tener un país integrado, que es resultado de la historia, ¿no? Hemos tenido algo que podemos decir un país premoderno. Un país premoderno es aquel en el cual hay discriminación, por ejemplo. ¿Y por qué es premoderno? Porque sencillamente se desconoce algo que la modernidad felizmente nos presenta, que es el saber que, digamos, no hay diferencia entre los seres humanos. No hay diferencia, la ciencia no ha encontrado diferencias entre los seres humanos, ¿no? Y las diferencias de color son diferencias, digamos, hablando biológicamente, son accidentes producidos por exposición a diferentes circunstancias geográficas que existen, digamos, en los distintos continentes que existen en el mundo. Entonces, pero el ser humano es único. Entonces la discriminación es, por ejemplo, una muestra de no modernidad. Y el país ha estado dividido, digamos, hasta no hace mucho, y digamos, uno podía cortar con un cuchillo, ¿no? O separar, digamos, a los países que existían, uno podía distinguir los países. Uno podía distinguir que había un país más oscuro y un país más claro, ¿no? El más claro, el más oscuro tiene que ver con lo que dijo David, que es el título de un trabajo de una historiadora que se llama Incas y Indios, ¿no? Entonces, pero eso es premoderno. Como es premoderno, el que exista un país donde exista riqueza y un país donde exista la pobreza absoluta. Un país donde en pleno siglo XXI, y les digo en pleno siglo XXI porque en Europa, en particular en Inglaterra, por ejemplo, o en Alemania, incluso en la Alemania bajo el conservador canciller Bismarck, la educación era obligatoria, la educación primaria era obligatoria a fines del siglo XIX. En 1870, 1880, la educación primaria era obligatoria en Alemania y Inglaterra, por ejemplo, seguramente en Francia también. En el Perú ya quisiéramos tener eso, no tendríamos, por lo menos no tendríamos analfabetos, ¿no? Y eso entonces es premoderno. El que la educación sea mala de tal manera que hayan egresados digamos, de los colegios que prácticamente no sepan leer, porque no entienden lo que
país no se puede proyectar hacia el futuro con un capital humano tan bajo. La Católica, estamos en un sitio absolutamente excepcional dentro del país, excepcional también, sabemos en el conjunto de identidades del clima, ¿no? Pero la realidad del país son estas profundas desigualdades que se manifiestan en el conocimiento, por ejemplo, en la Católica y otras universidades, en la riqueza que se manifiesta entre diferentes barrios o sectores de barrios, y en el país se manifiesta en departamentos o regiones con los más extremos niveles de pobreza y de riqueza. En 2006, cuando aparece la propuesta nacionalista pone sobre el tapete estos problemas. Y entonces en el 2006 se le impuso la etiqueta de antisistema. En 2006 nadie hablaba de estos problemas que les estoy hablando, nadie los hablaba. Se sabía que el Perú tenía problemas y una expresión había sido la emergencia del terrorismo sendero luminoso. Pero como les dije al principio, era una de esas manifestaciones de un país enfermo, ¿no? Una de esas fiebres, una de esas infecciones que había ocurrido y que producía este tipo de manifestaciones. Pero una vez vencido Sendero Luminoso, mientras Sendero estaba activo, los sectores que manejan el país, también lo llamó la clase dominante, se volteaban y dijeron, pasa esto, señor, yo te juro que cambia. Se derrotó a Sendero y la fiesta continuó, ¿no? Aparece la propuesta nacionalista en 2006 y nuevamente, señor, yo te prometo, García sube prometiendo, cogiendo digamos, verbalmente buena parte de las ofertas de los nacionalistas y no cumple ninguna propuesta, ¿no? Y esta clase dirigente, ¿no? Siguió bailando. Pero las presiones sobre el país no son solo internas, también son externas, porque tenemos que tener un país integrado al mundo. Y entonces lo que está ocurriendo en el 2011 es que la propuesta nacionalista, ¿no?, es una propuesta que ha encontrado una acogida cada vez mayor. ¿Por qué? Porque es una propuesta moderna. Es la única propuesta que ha existido en estas elecciones que ofrece modernidad. Y modernidad, como conversando con algunos de ustedes antes de que los demás llegaran, modernidad no significa Shakira o Paul McCartney, ¿no? Modernidad lo que significa es que no haya analfabetos, que la educación pública sea buena, que la salud pública sea para todos, universal y que sea buena, que el país no esté desintegrado de tal manera que existan regiones a donde es muy difícil llegar, donde no llegue el mercado porque las condiciones que existen no dan para que exista mercado. Ese es un país que no es moderno y que tenemos ahora. Y lo que nosotros proponemos es una propuesta para hacer que el país lo vuelva un país moderno. Es decir, que se elimine el analfabetismo, que el sistema público de educación pública sea bueno, que la salud pública sea buena, que haya infraestructura vial y de otro tipo, escuelas, etc. De tal manera que tengamos un país integrado, un país donde haya un mercado nacional, donde haya una visión y un proyecto de país, como lo señalaba también David. Esa propuesta que nosotros hemos levantado en 2006, nos organizaron en 2006, estamos de vuelta en 2011 y esperamos contar con el apoyo no solo de ustedes, sino del resto del país, de la mayoría del país, de tal manera que por fin, después de los 2.000 años probablemente desde que el ser humano empezó a esparcirse fuera de África, en el Perú, ¿no?, tengamos un país moderno. Ahora,
Esto significa que la gente, los trabajadores, ¿no?, ya no tienen que preocuparse básicamente de este tipo de gastos. Tener una educación pública de calidad reduce la necesidad de tener que pagar educación privada, ¿no? Entonces, los padres no tendrán la presión de gastar en educación privada, porque educación pública será de calidad. ¿Qué implica esto en términos de competitividad? Porque parte de las cosas que han dicho es que los nacionalistas quieren cerrar el país. Sin embargo, nada de eso es cierto. Lo que nosotros queremos es un país abierto al mundo. Un país abierto, pero que esté abierto en las condiciones que sean mejores para el país. Porque la apertura al mundo no tendría ningún sentido si es que esta apertura se hace para ponernos en peores condiciones. La apertura al mundo que queremos es una apertura al mundo que garantice que nos encontraremos en una situación mejor. Esto implica, por supuesto, en los casos que sea necesario, ¿no?, volver a conversar con nuestros socios comerciales, por ejemplo, con algunos aspectos de los acuerdos comerciales que han sido firmados, de tal manera que estos acuerdos sean buenos para el conjunto del país. Esta integración al mundo no es posible, ¿no?, porque no sería posible el comercio en las cantidades que se hacen necesarias si que no somos un país competitivo. Y no podemos ser competitivos si tenemos la lacra de un capital humano deficiente, porque no es saludable, porque de niños sufrieron desnutrición, no tiene calificación porque el sistema educativo es muy malo, no tiene calificación profesional porque el sistema universitario también es malo. Entonces, en esas condiciones, esas no son las condiciones para que el país se integre al mundo. Por eso lo que nosotros decimos es que aquellos que asumen la defensa del mercado y que en nombre del mercado quieren satanizarlo, en realidad están cometiendo un acto de hipocresía, porque nunca han sido capaces de desarrollar el mercado, ni de integrar al país, ni de elevar la productividad de las actividades económicas de tal manera que el país pueda integrarse realmente y ventajosamente al resto. Esa es la propuesta nacionalista, digamos, en pocas palabras. Creo que no tenemos mucho más tiempo y entonces hagan todas las preguntas, por favor, con todo gusto las vamos a responder. Y espero que saquen sus propias conclusiones y tomen la decisión adecuada. Gracias. ¿En qué medida es posible que el proyecto nacionalista no recoja simplemente una única visión alternativa en el campo económico, sino también se adscriba a respetar instituciones económicas como la de aquellos pueblos de la Amazonía que no quieren que haya actividades extractivas al interior de sus territorios? Es una para el señor Tejada. No sé si sería oportuno que se pueda explicar bien el concepto para clarificarlos de lo que es nacionalismo, estatismo y socialismo. En sus versiones de verbo, estatizar, nacionalizar y socializar, para que se pueda, creo, entender mejor cómo funcionan las cosas. Quería hacer una pregunta para el señor Tejada y otra para el señor Casi. Señor Tejada,
Es interesante el concepto de nacionalismo y ciertamente fue una corriente política y una práctica que en el siglo XIX y gran parte del siglo XX tuvo mucha vigencia en la consolidación del Estado Nacional. Pero en estos tiempos de esta globalización y del gran poder del capital transnacional y financiero y de flujos informáticos, virtuales y todo, realmente hay muchas... Es tan probable que se pueda sostener un proyecto de Estado-Nación y un proyecto político y económico centrado en la nación, cuando, como menciona Líder, a veces se hace muy chico para lo global o internacional y muy grande para lo local. Y para el doctor Petén, en referencia al plan de gobierno, que ahora se han presentado las relaciones de compromiso con el Perú y la hoja de ruta, podríamos estar hablando de que la gran transformación que es el plan de gobierno original era algo así como el plan máximo, en el lenguaje que tenía antiguamente la izquierda, y la hoja de ruta sería como el plan mínimo. O sea, digamos, uno es todas las propuestas que ustedes quisieran llevar adelante y la hoja de ruta las propuestas que van a llevar adelante de todas maneras. Mi pregunta va dirigida a la señora Tejada. El proyecto nacionalista en sí es muy ambicioso, ¿no? Busca la modernidad, pero en sí, ¿de dónde piensan obtener todos los recursos para poder lograr ese objetivo? Porque, o sea, se escucha mucho de que se va a mejorar la educación, va a mejorar la salud, pero ¿de dónde? ¿De dónde van a sacarse todos los recursos necesarios? ¿Son solamente de los tributos? Porque si bien es cierto, como estaba comentando, pero decía que tenemos una baja presión tributaria. Entonces, yo quisiera que un poco más explique qué medidas se van a tomar para cambiar el sistema tributario. Y también otra pregunta que tengo es sobre la educación, sobre específicamente
Mucho se ha dicho de que el candidato Ollanta está en contra de la carrera pública magisterial, pero sí, ¿qué es lo que él piensa hacer? ¿Va a eliminar la carrera pública magisterial o lo va a retomar? ¿Cuál va a ser su medida para eso? Ustedes se refieren también a tener que preparar al país para poder integrarse al mundo, ¿no? Ya, entonces, una duda que me surge es, ustedes comentaban que preparar de una manera social, ¿no? De pueblos integrados, ¿no? De identificarnos con nuestro país, pero en todo sentido que es como que para que un país sea desarrollado también a nivel económico, tiene que ser industrializado, ¿no? Y entonces yo quiero saber cómo piensan ustedes industrializarlo, porque si solamente hablamos de construir industrias, y la verdad de las cosas es que nosotros no tenemos mucha tecnología, entonces a simple vista sería solamente comprar herramientas del exterior, ¿no? No sería de adentro. Entonces quería saber si ustedes también iban a importar interés en la tecnología en el país. Buenas tardes a los expositores. Quería contarle al profesor Capelli la propuesta de Economía Nacional del Mercado, qué similitudes tiene y qué diferencias con el ICI velazquista que se aplicó en la década de los 70, con la insurrección por sustitución de importaciones de Velasco, porque si bien al principio tuvo una acogida muy buena en la parte económica, se pudo aumentar el PBI y una buena recaudación contra el fisco, al final no apoyó a la economía, al contrario, terminó mellando el crecimiento económico que ahora podemos tener. Entonces, ¿cuáles son sus similitudes y diferencias? Hola, para los dos. Ya la última, sobre el rol subsidiario del Estado en la economía, o sea, eso está previsto por la Constitución, ¿qué es lo que piensan hacer? Mantenerlo, modificarlo, negociarlo. Entonces, los convenios de estabilidad tributaria y los contratos que ha seguido firmando el Estado, y 13 los TLC ha firmado. O sea, ¿cuál es la posición del Partido Nacionalista de la Alianza Nacional? A ver, la relación nacionalismo-estatismo son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo digo se está privatizando una empresa, estoy seguro que lo que ustedes entenderían sería que está pasando de ser estatal a privado, ¿cierto? No pensarían que eso significa que está habiendo una empresa privada, por primera vez. ¿Estoy de acuerdo? Lo mismo ocurre con estatización. Estatización implicaría convertir una empresa privada en estatal. Y por más que se rebusque el plan de gobierno, no van a encontrar una propuesta de estatización. La propuesta es de nacionalizar. Nacionalizar para nosotros ya está explícitamente desarrollado así, sino que algunos periodistas no quieren entenderlo, porque está muy claramente definido. Nacionalizar es poner al servicio a la nación. Y esto no tiene nada que ver, una actividad económica, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con estatización. Les pongo un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, la carga, ¿ya? El transporte de la carga entre los puertos en Estados Unidos, por ley, solo puede ser hecha por barcos de bandera norteamericana. No puede ser hecha por barcos de bandera panameña, chileno, no, tiene que ser barcos de bandera norteamericana. Por ejemplo, no es que vayamos a replicar, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? de la diferencia entre nacionalizar y
los Estados Unidos no tienen ninguna empresa de barcos estatal, pero la actividad naviera en el transporte de la carga norteamericana dentro de los puertos norteamericanos está nacionalizada. Entonces, repito, esa es la diferencia entre nacionalizar y estatizar. Nosotros no hablamos de estatizar, no queremos que sea necesario, por lo menos no queremos que sea indispensable. ¿Está bien? Una más, le paso a David. Con respecto a la Economía Nacional del Mercado y la ICI y el rol subsidiario, fíjense, nosotros miramos bien el proyecto de Velasco en el sentido que fue dentro de este país enfermo que he dicho que teníamos, ¿no? Fue una propuesta, una de las primeras propuestas, ¿no? De construir naciones. Por primera vez se habló de integrar al país, ¿no? En el país había, por ejemplo, un detalle, por ejemplo, en el país el 24 de junio se celebraba el Día del Indio. O sea, un país segmentado por razas, ¿no? En uno de los gestos estos, con Velasco se cambió al Día del Campesino, que como entenderán es una categoría totalmente distinta, ¿no? Este era un país dividido entre indios y occidentales, y segmentado entre indios pobres y occidentales pudientes. Ese esfuerzo de integración tuvo errores y fracasó como fracasó en esa época, ¿no? En esa época fracasaron una serie de proyectos en América Latina. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con las economías latinoamericanas está muy asociado, ¿no? Hay salida de capitales en toda América Latina, hay abundancia de capitales en toda América Latina, hay buenos precios de las materias primas en toda América Latina, caen los precios de las materias primas en América Latina, caen. Y algo de eso ocurrió con el régimen de Velasco. Ahora, las propuestas que se hicieron en esa época no son viables ahora, ¿no? En esa época, para que recuerden, porque hay una serie de cosas no correctas que se afirman sobre esa época, fíjense, había un acuerdo a nivel mundial que se llamaba el Acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Que establecía las relaciones entre las economías del mundo y entre ese acuerdo crea el Fondo Monetario Internacional. Y aunque ustedes no lo crean, la primera tarea del Fondo Monetario Internacional era impedir que haya flujo de capitales. Esa era la tarea del Fondo Monetario, impedir. Y el fondo recomendaba que si habían desbalances en la balanza comercial, esas sean corregidas poniendo aranceles o dando subsidios. Ese era el mundo de la época. Entonces, dentro de ese mundo, ¿no? Velasco lo lleva a su, digamos, durante el régimen de Velasco se lleva a su máxima expresión, poniendo en una serie de rubros tarifas infinitas prácticamente, porque digamos, la tarifa es muy alta, como si fuera infinita, no se puede importar nada. Pero eso está entre los grandes errores de Velasco, que fueron repetidos después por Alan García en los 85. Pero eso no tiene nada que ver con la propuesta nacionalista. Nosotros proponemos una economía nacional de mercado que sencillamente quiere decir, y para ser bien breve, quiere decir ampliar los mercados. ¿Cómo se amplían los mercados? Porque hay una pregunta sobre cómo se industrializa el país también. Se amplían los mercados y al mismo tiempo se genera la industrialización del país cuando los mercados se integran y se desarrolla la infraestructura. ¿Y saben por qué se crean mercados de esta manera? Porque la productividad aumenta. El campesino que produce, digamos, por decir 1000 kilos, una tonelada de papa en su hectárea de tierra, empieza a producir 4 o empieza a producir 10. Ese campesino forma parte del mercado. Si puede vender eso, sacarlo al mercado, ese campesino que no tenía dinero empieza a manejar dinero, empieza a ser parte del mercado.
Al incrementarse la productividad, eso beneficia a todas las actividades económicas. Se hace factible con la presión del mercado interno, se hace factible, y el aumento de la productividad se hace factible la producción industrial, que tiene que estar apoyada también, por supuesto, en una revolución educativa, porque digamos, no hay revolución en la industria si es que no hay una revolución en la educación que permita el crecimiento de facultades de ingeniería y de facultades que generen conocimiento nuevo y de institutos técnicos que también lo desarrollen y que lo apliquen. Entonces, esas son, digamos, algunas de las diferencias. Con respecto a la subsidiariedad, para terminar, la subsidiariedad no es buena en un país como el Perú con tanta pobreza. Esto de la subsidiariedad es una copia que aparece en la Constitución peruana, una copia de la Constitución alemana, donde aparece la economía, la noción esta de economía social de mercado, ¿no? En la cual en Alemania, por supuesto, lo que hay son algunos lugares pequeñísimos donde existe pobreza, ¿no? Y en el Perú existen algunos lugares donde existe riqueza y hay un mar de pobreza. Entonces, el rol promotor del Estado, ¿no?, es un rol importante en nuestro país, pero en Alemania no. Entonces, en Alemania el Estado puede jugar un rol subsidiario. En el Perú es necesario que el Estado tenga también un rol promotor. ¿Cómo era el financiamiento? ¿Cómo se va a financiar? Bueno, la plata no va a llegar sola, hay que financiar y la forma como se financia, cómo un Estado financia su funcionamiento y las tareas que necesita hacer es con impuestos, es la única forma. Entonces, en América Latina el promedio de la presión tributaria es el 18 y el 22%. En América Latina. Si vemos el mundo, en Europa, en Estados Unidos está bastante más por encima. Nosotros proponemos que se cumpla por lo menos, ¿no?, el acuerdo nacional. El acuerdo nacional viene prometiendo hace no sé cuánto tiempo que va a subirse la presión tributaria por lo menos a 18%. Entonces, tiene que subirse la presión tributaria por lo menos a 18%. Segundo, tiene que cobrarse impuestos a todos. No puede ser que la U o la Alianza estén debiendo 100 millones, 120 millones de soles y no lo hayan pagado. Y no lo vayan a pagar, porque así rematen toda la propiedad de la U, se recobran solo 70 millones y la U debe 120 o 140 millones. Estarían perdiendo 70 millones. Me refiero porque es un caso actual, no que tenga nada contra la U ni contra la Alianza. Y hay empresas que deben 80, 200 millones de soles. ¿Cómo se puede llegar a deber 200 millones de soles? Cosas de este tipo que van mermando los ingresos del Estado y que van reduciendo su capacidad operativa. En el país lo que ha funcionado no es que el Estado haya funcionado mal. En el país los vendedores, los que se proclaman defensores del mercado, en toda la historia reciente del Perú han capturado al Estado y han debilitado al Estado, ¿no? Entonces este ha sido un Estado corruptible, porque ha sido débil, incapaz de cumplir con sus principales responsabilidades. El Estado fuerte, entendido por fuerte como representativo del conjunto de la nación, no fuerte porque sea represor o cosas por el estilo, porque el Estado que es representativo no necesita utilizar la fuerza. El Estado que utiliza la fuerza porque es débil. Esa es la enorme diferencia. Un Estado fuerte es la mejor garantía del mercado y es la mejor garantía de la individualidad. Los individuos son solamente libres, ¿ya?, donde el Estado es fuerte en el sentido que les estoy diciendo. En un Estado fuerte, con un Estado fuerte, los derechos de las minorías son respetados, los derechos de los diferentes son respetados, los derechos de las distintas razas son respetadas, porque el Estado puede garantizar al conjunto de los ciudadanos que todos los derechos ciudadanos van a ser garantizados. Si el Estado es débil, ocurre la discriminación contra los distintos sectores que pueden existir en el país. No me quiero hablar más tiempo porque sobre las actividades de
habido mucha demagogia, mucha desinformación, yo diría mucha mala fe y equívoco conceptual. Socializar es, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos al pagar la deuda de los bancos, la quiebra de los bancos. O sea, ellos son expertos en socializar pérdidas, pero privatizar ganancias. O sea, son privatistas cuando se trata de las ganancias, pero cuando se trata de las pérdidas, ahí sí el Estado tiene que venir a solventar. Y socializan las pérdidas. ¿De acuerdo? Y sin embargo piensan que la palabra socializar es un tema solamente de los estatistas y de los socialistas. Los más socializadores ahora son los neoliberales. Toda la inversión que han hecho los estados están endeudados. La deuda de Estados Unidos y Europa ha crecido brutalmente. ¿Por qué? Para salvar a la banca privada. De los errores de la banca privada. Eso es socializar también. ¿No? Pero nosotros no vamos a socializar. Ellos están en contra de la socialización. Pero cuando quiebra un banco, ¿no es cierto? Ahí sí, el Estado tiene que financiar la quiebra del banco. Pero cuando se trata de dar pensión solidaria para todos los mayores de 65 años, ahí sí, no quieren. Bajo argumentos económicos, que nunca los ponen cuando se trata de reforzar a un banco. Porque ahí sí, el dinero sale inmediatamente. Ahí hay una gran hipocresía. Además, la misma cuestión de lo nacional. Ustedes seguramente han viajado a algunos de ustedes a Estados Unidos. Solamente uno puede viajar con compañía que no es norteamericana hasta ciertos aeropuertos. Todos los vuelos internos son de líneas aéreas norteamericanas. Ustedes han viajado al interior de Estados Unidos en alguna línea aérea europea o alguna línea aérea asiática, de ninguna manera, no les permite, por razones de seguridad nacional, porque ellos son naciones. Los pilotos tienen que ser norteamericanos.
para empezar. Se dan cuenta las trampas conceptuales en que nos meten. Que hay que tener claridad conceptual para despejar la paja del trigo. Entonces, eso es una concepción distinta. Superar el neoliberalismo no es volverse estatista. Superar el neoliberalismo supone poner el mercado y el Estado al servicio de la sociedad y entender la sociedad como una asociación libre y democrática de ciudadanos, no de consumidores. ¿Ok? Otra pregunta muy interesante la tuya, muy bien planteada. ¿Es posible la nación en la globalización? Eso es lo que tú dices, ¿no? Bueno, la nación no ha desaparecido, porque supongamos que no hay nación. ¿Qué seríamos nosotros? Colonia. Esa es justamente la contradicción de nuestro tiempo. O somos nación o somos colonia. ¿Qué significa ser colonia? Ser una estrella más en la bandera de otro país. Tú conoces la situación de Puerto Rico, ¿no? Estado libre, asociado. ¿Libre o asociado? ¿Qué cosa es? Una colonia. Y la pregunta es, ¿nosotros queremos ser nación o queremos ser colonia? Nosotros queremos ser nación, no colonia de nadie. Ahora tú dirás, eso es todo utopía, no es posible la nación y la globalización. Sí existe la nación y la globalización. La tarea de la nación no se ha agotado, pero está en tránsito a otra perspectiva. Te lo voy a poner en términos históricos de largo plazo. Primero, hubo las ciudades-estado, ¿no es cierto? Después hubo las naciones-estado, Estado nacional. Y ahora nos vamos hacia las regiones-estado, los estados nacionales. No es que desaparece el Estado. ¿Y qué cosa estamos diciendo si el proyecto nacional solamente es posible en el marco de una integración latinoamericana? ¿Qué estamos haciendo? Pasando del Estado-nación al Estado-nación. Pero no diluyéndonos como colonia. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Porque hay otros que, a nombre de esto que tú dices, se diluyen como colonia. Todavía mejor no ser Estado. ¿Para qué? Si mejor estamos integrándonos, ¿no es? Entonces ya para qué tener pasaporte peruano, la peruanidad es una tontería, ¿no? Hay una ciudadanía universal, todos somos ciudadanos del mundo. Eso no es cierto. Miren ustedes, Estados Unidos define su interés nacional como todo el mundo. Es más que una doctrina de defensa preventiva. Si yo pienso que tú me quieres atacar, yo te ataco primero antes de que tú me ataques. Fíjate tú, me miras mal y te saco la mugre porque me miraste mal y esto está justificado. Y ahora se justifica el asesinato. Porque están asesinando a nombre de la justicia, fíjense ustedes, y a nombre de los derechos humanos. Uno puede no estar de ninguna manera de acuerdo ni con Bin Laden ni con Gaddafi, ¿no es cierto? Pero no se puede asesinar a las personas así. No es asesinato. ¿En nombre de qué legalidad? Que algunos de ellos se definen así por su interés nacional. Eso se llama asesinato. Y lo hacen con mayores privilegios o con, además violando la soberanía nacional. Entonces la ley debe hacerlo. Ellos pueden violar cualquier soberanía cuando le da la gana, en el momento que le da la gana. Entonces mejor seamos colonias. ¿Para qué hacer un problema? ¿No es cierto? ¿Para qué tener Estado? ¿Para qué tener Fuerza Armada? ¿Para qué? Mejor una vez nos integramos, tocamos la puerta para hacer un Estado más, ¿no? Y nos ponen una banderita, ¿no es cierto? Porque cuando eres un Estado, te añaden una banderita. Ese es el dilema de la integración de hace 200 años. ¿Monroe o Bolívar? ¿Monroe qué significa? América para los americanos. Tú sabes que en los Estados Unidos ellos se dicen americanos, americanos, ¿no? Ellos entienden América como ciudadano norteamericano, pero en realidad entiende América como toda América. Tú lo puedes traducir en castellano y decir América para los Estados Unidos. Y justamente lo contrario de eso siempre ha sido en América Latina la idea de integrarnos para evitar eso. Ese es el sueño de Bolívar. Entonces ahora estamos en una lucha entre el monroísmo moderno, ¿no? y la idea de una patria continental.
posible es que haya conciencia de la necesidad de un proyecto de nación. ¿Cuál es la única garantía? Que haya una masa crítica social organizada que sienta que tenemos que cumplir las tareas de construcción de la nación en la integración de los pueblos de América Latina. Que haya un poder suficiente como para impulsar esto. Que haya una nueva clase dirigente, porque ya fracasó la clase dominante actual, ya fracasó. Ha tenido 200 años para convertirse en dirigente y no lo ha hecho. El Estado criollo ya fracasó. Hay que hacer un nuevo Estado. A mi juicio, a la larga, un Estado plurinacional. Un Estado que reconozca una patria de todas las patrias, como quería José María Díaz. Un Perú de todos los pueblos. ¿No es cierto? Un Perú de todas las sangres. Pero no figurativamente, sino realmente. Donde no solamente sea obligatorio el español y el inglés, sino también el quechua y el aymara. O los pueblos amazónicos allá donde estemos. Como el Rubio, como lo hacen otros países. En Paraguay se habla el guaraní, por si acaso yo como Rubio hablar guaraní. No, acá no, acá hay vergüenza de hablar quechua, no sabemos quechua. ¿Eso significa volver a pasar? No. Significa proyectarse a una modernidad distinta, no una modernidad colonial, sino una modernidad auténticamente nacional, esa es la diferencia, y democrática. Esto es un poco la respuesta a tu pregunta. Después hay cuestiones puntuales. Lo de la carrera pública magisterial, tal como está planteada por el gobierno aprista, tiene que ser modificada. Tiene que ser modificada no por la idea de que los profesores tienen que dar exámenes, en fin, sino porque la lógica como está planteada además se presta para 20.000 irregularidades. Los que son profesores saben que vendían las pruebas. Las vendían. Entonces, el ascenso, la meritocracia en los profesores no puede estar en función de una prueba que está a la venta. Tiene que tener otros criterios mucho más amplios. Lo que tiene que haber es una meritocracia, una carrera magisterial. Pero los medios y los instrumentos de esa carrera tienen que ser realmente que recojan no solamente la calidad del maestro, sino el resultado. No solamente pedir al maestro, sino a los alumnos. ¿No es cierto? Porque si no estamos pidiendo solamente al maestro de repente puede hasta resultar muy bien en las pruebas, pero sus alumnos no están bien. ¿Y cuál es el objetivo del maestro? No que él sepa más por sí mismo, sino que él sepa más y tenga mejores técnicas para mejorar el nivel educativo de los alumnos, no del mismo. Si no, no tiene sentido. Entonces habría que evaluar en todo caso el resultado del maestro y no solamente que ahí mismo. ¿De acuerdo? Esa es otra concepción de la carrera magisterial que no la tiene la ley actual. Y finalmente, un elemento que yo le diría, que ha surgido esto y cada vez me parece más evidente, no es posible una nación si no haya una base industrial mínima. Y puede ser de servicios, no solamente de industria, es decir, una capacidad de generación de valor agregado mínimamente autónoma. Y eso, a su vez, no es posible si una nación no tiene un mínimo de sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, que no lo tenemos. Porque nosotros somos totalmente importadores de toda la tecnología. ¿Cuándo entonces vamos a ser realmente competitivos? Tiene que haber un mínimo nacional, un sistema mínimo nacional de ciencia, tecnología e innovación. Y eso vinculado a la producción, vinculado a las universidades a la producción, en fin. Entonces, no hay proyecto nacional si no hay una base industrial mínima, y no hay base industrial mínima por los servicios sofisticados, si es que no hay una revolución educativa en las universidades, en la primaria, secundaria y universidades, que permita un mínimo de sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, un mínimo de autonomía. ¿Lo tenemos? ¿Cuánto gastamos en ciencia y tecnología?
trabajadores? ¿El teorema de Fishker-Liorin se cumple? No se cumple, porque para que hubiera libre comercio tendría que haber libre movilidad de la fuerza de trabajo. ¿Y acaso hay libre movilidad de la fuerza de trabajo? Hay proteccionismo como nunca. Te piden pasaporte. A comienzos del siglo pasado no podía ir a cualquier parte del mundo sin pasaporte. Había libre movilidad de la fuerza de trabajo. Simplemente te metías en un barco y te recibían. Ahora hay protección de la mano de obra. Son proteccionistas los países desarrollados. Son proteccionistas los países europeos. Son proteccionistas los Estados Unidos. No solamente proteccionistas, tienen un muro. ¿Cuál es el muro más grande que el muro de Berlín ahora? El muro que divide México y Estados Unidos. Y han muerto mucho más que en la época del muro de Berlín. Todos los años mueren 500 mexicanos tratando de llegar a Estados Unidos. Y los inmigrantes son tratados como criminales. ¿Qué libre comercio es este? Cuando la libre movilidad no es tratada como criminal. ¿No es cierto? En cambio, cuando se trata de bienes y servicios como ya lo producen, y la tecnología y el capital, ahí sí, libertad total. ¿Y por qué no libertad total de la movilidad de la fuerza de trabajo? ¿No se han preguntado ustedes? Y cada vez hay más barreras, cada vez hay más proteccionismo. Entonces los principales proteccionistas son los países desarrollados. Y nos venden el cuento del libre comercio. Es el cuento que nos hemos comprado todos. Y por eso no hay, creo que decía el teorema de Fishker-Liorin, que al final se igualarían los precios de los factores productivos, ¿verdad? ¿Y acaso se igualan los precios de los factores productivos? ¿Acaso se está igualando el salario de Estados Unidos con el salario de Perú? ¿O cada día es más diferente? Entonces producimos lo que se están igualando son los precios de los bienes y servicios, pero con una tremenda desigualdad de salarios. Miren ustedes. Entonces, eso no es libre comercio en ninguna parte, salvo en algunos liberales que venden el cuento de que esto es libre comercio. Discúlpenme la extensión, pero creo que valía la pena responder esas inquietudes de esas preguntas. Bueno, por razones de tiempo no vamos a poder prolongar más a la ronda de preguntas. Los invito a que, saliendo del salón, les puedan preguntar más a David Tejada o a nosotros, que somos parte del colectivo estudiantil nacionalista. Bueno, y gracias por la asistencia y muchas gracias.